historia cultural, múltiples escrituras, músicas y poéticas han nacido de percepciones singulares del mundo. Con neurodivergencia aludimos, en sentido contemporáneo, a condiciones del neurodesarrollo y del procesamiento cognitivo como autismo, TDAH, dislexia, disgrafía, Tourette, dispraxia, entre muchas otras. Hay aquí modos distintos de atender, asociar, memorizar, percibir ritmo, forma o lenguaje. Las voces neurodivergentes componen con estos modos distintos, transforman y dan vida a nuevos caminos. Les invito a conocer estas maravillosas y brillantes voces neurodivergentes. Hola, soy Mariela Cordero, poeta y traductora venezolana, y hoy les quiero contar cómo descubrí que soy neurodivergente. Bien, yo crecí en un hogar siendo la menor de cuatro hermanos. Ellos eran mayores que yo, y se puede decir que en mi casa la mayoría de las personas eran adultas o adolescentes y yo era la única niña. Me caractericé siempre por ser una niña bastante callada, reservada, introvertida, solitaria y muy tímida. Y en el colegio, en la educación primaria, yo tuve muy buenas calificaciones, siempre. Mm, Podía socializar con los niños, con los compañeritos, pero yo sentía que no lo necesitaba mucho, pues yo solamente estaba con mi mente puesta en volver a la casa. Porque en mi casa yo tenía juguetes, muñecas, y siempre estaba creando submundos, subtramas complejas de historias para esas muñecas, para esos juguetes. Y cualquier objeto me servía de personaje también, un cepillo, una linterna. Y pasaba muchas horas sumergida en ese mundo de imaginación. Por ello no me sentía tan bien en la escuela porque quería estar en la casa. Sin embargo, sí podía tener compañeritos y todo eso, pero mi mente estaba en la casa. Nunca fui buena con los deportes, bueno, la educación física. Pues yo solamente estaba en un mundo de imaginación todo el tiempo. Y ya poco a poco me di cuenta también que cuando tenía exposición social muy prolongada, de muchas horas en un evento, en una fiesta, en un lugar muy concurrido, no me sentía cómoda, y cuando regresaba a mi casa me sentía sumamente agotada físicamente, al punto de a veces enfermarme y querer estar acostada. Bueno, era como que mi nivel de energía bajaba bruscamente, y me preguntaba qué pasaba, pero en ese momento no comprendía nada. Ya más adelante, pues obviamente desde muy pequeña yo aprendí a leer, los libros se convirtieron en mis compañeros indispensables y todavía lo son, y me refugiaba también en la lectura, pero ya cuando tuve más allá de la adolescencia, sobre todo en la universidad, yo comencé a tomar iniciativas para pertenecer, para encajar, para perderme entre el grupo y pasar desapercibida. Yo quería mucho eso. Y bueno, hice muchas cosas, participé en actividades que sinceramente no me gustaban, no me sentía cómoda. Asistí a lugares, eventos, conciertos, establecí vínculos con personas que realmente no tenían una afinidad conmigo, ni yo con ellos, pero yo quería pertenecer a algo, y dejar atrás esa sensación como de extrañeza, ¿no?
pero no lo logré, no logré encajar perfectamente. Y además de eso, que se iba pasando una factura muy alta, porque luego comprendí mucho tiempo después que estuve haciendo durante mucho tiempo enmascaramiento, más que en inglés. Y eso me pasó factura cuando tuve ansiedad, desarrollé bruxismo y era eso. Estaba haciendo cosas que realmente yo no me sentía cómoda. También soy abogado y toda la parte de trámites, bancos, era tan complejo para mí desarrollar todo eso y me aterraba profundamente porque era un mundo que ya estaba allí estructurado y que yo tenía que adaptarme y mi cerebro no estaba diseñado para eso. Y bueno, en medio de todas esas situaciones, la poesía siempre estuvo allí porque desde los 15 años escribo. Pero bueno, yo escribía para mí en secreto y solamente cuando tuve unos 20 años decidí compartir eso y enviar algunos poemas a revistas internacionales. Y bueno, tuvieron acogida. Los poemas fueron recibidos. Luego de eso hice un taller de poesía en Caracas, en Monteabel Editores, impartido por Alfredo Chacón. Y me sentí muy bien allí, porque todos allí amaban la poesía, hablaban sobre la poesía. Más adelante publiqué mi primer poemario, El cuerpo de la duda, también en Caracas. Y poco a poco eso se fue desarrollando. Vinieron otras publicaciones, otras actividades relacionadas con la poesía, otros libros publicados, algunas distinciones. Y lo que descubrí que mientras me acercaba más a la poesía, me alejaba más del enmascaramiento, poco a poco, porque eso fue un proceso muy lento y complejo para mí. Y fui también, hice otras cosas como estudiar idiomas en academias, porque quería leer los libros en su idioma original. Estudié diseño, eh, los principios básicos del diseño en una academia internacional. Y me fue muy bien, me sentí muy bien también expresándome a nivel visual. Luego me fui más hacia el área de las artes visuales y comencé a hacer collages digitales, que todavía lo hago. Y además de eso, pude comprender que toda actividad que yo realice sola frente a una computadora, bien sea leer, traducir, diseñar, escribir, en todas esas actividades todo fluye para mí naturalmente. La traducción también es muy importante para mí, es un trabajo solitario obviamente, y me siento bien allí. Es un trabajo donde está el texto, el autor y yo. Me siento bastante cómoda en eso, en esa dinámica. Lo que puedo concluir es que cada persona es diferente, hay que aprender a aceptar y respetar las diferencias, pero sobre todo hay que aceptarnos a nosotros mismos, lo que verdaderamente somos. Acepté que mi cerebro procesa la cosa de una manera diferente y que tengo prioridades también distintas, necesidades distintas, y eso está bien. También descubrí que el mundo es muy amplio y que hay lugares amables para cada persona, solo que eso se descubre en el camino, no es algo que llega mágicamente, sino que se va descubriendo. La poesía y
todas las actividades que realizo, como el arte visual, como la traducción, son para mí imprescindibles para manifestarme, para también insertarme en el mercado laboral. Obviamente trabajo mucho, puedo trabajar durante muchas horas seguidas, eh, y también para sentir esa plenitud en mi alma de hacer lo que me gusta, lo que me hace feliz, disfrutando de mi propia compañía. Esto no quiere decir que no valore la compañía de los demás, pues sí, he podido desarrollar vínculos profundos y muy hermosos con personas, pero eso depende de la reciprocidad, de la comprensión mutua. Si es así, puede ser un vínculo para toda la vida. Y aprendí pues a aceptar las diferencias en mí y en los demás. La poesía para mí es y será siempre una gran libertadora. Y agradezco mucho esta oportunidad que me brinda Gladys Mendía de contar un poco más de mí. Casualmente a ella la encontré en el camino de la poesía y le agradezco a todos por haber escuchado mi historia. Hola, eh, mi nombre es Mauri Pérez, soy escritor y he sido invitado por Gladys para hacer este video. Agradecerle a ella primero que nada y a LP5, la editora, y al equipo y a la gente que esté viendo esto, gracias también. Em, yo soy neurodivergente, tengo una enfermedad que se llama esquizofrenia evofrénica paranoide, que primero fue diagnosticada como depresión endógena y que también tiene ciertos ribetes de autismo y otras cosas. También soy escritor de poesía y narrativa. En general me gusta considerarme poeta, un poeta que escribe narrativa también y que escribe ensayo también. E incluso he hecho algunos guiones, pero para cosas súper menores, como trabajos de la universidad y cosas así. Nada muy profesional. Tengo una obra que son como 5 a 7 libros. Cerdo en una jaula con antibiótico del 2003, 2007 Mutación y Registro, ambos de cuentos, 2009 Diagonales, novela por Cuarto Propio, una editorial independiente chilena, pero con mucho estatus. 2010-2011 me parece que publiqué un poemario por una cartonera de acá que se llama Cizarra y un libro de cuentos por la editorial Libros del Perro Negro de Elías Yenan y Yoshi. Eh, 2012 publiqué Oceana por la editorial de Carlos Lavé, Sangría Editora, y 2013 publiqué Instrucciones para Moya por La Calabaza del Diablo, ambas novelas. Y Lado C y el de Cizarra serían cuento y poemas respectivamente. Además de eso, soy más famoso por un libro que hice en coautoría con María José Viera Gallo, llamado Química y Nicotina, que se publicó en España, en Argentina y en Chile. Y hay dos ediciones, digamos, hay una edición que es de Weathers, que también es una editorial independiente de prestigio acá en Chile, y una editorial independiente de prestigio en España, de mucho prestigio, yo diría que una de las más exclusivas, que se llama Alpha Decay, gracias a la editora Ana Pareja. Eh, y esos son mis textos publicados. Aparte de eso, tengo algunos manuscritos que no se han publicado todavía, pero deberían hacerlo en algún momento, antes o después de que yo me muera. Uno es el más famoso, sería Todos los gansos de Apolo, que está ahí incubándose desde hace mucho tiempo. Y hace tiempo, digamos que ya no escribo como escribía en ese entonces, porque es un libro como de 2013, 2014. Y bueno, en esta breve conversación, en realidad monólogo,
Voy a hablar sobre cómo se unen estas dos cosas, ¿no? Cómo se une mi obra con mi enfermedad, con mi neurodivergencia. El caso es que yo fui diagnosticado cuando tenía como 12 11 años, tras la muerte de mi abuelo y cuando se fueron unos amigos súper importantes para mí del colegio, en el que yo estaba en ese entonces, el Colegio Larraín. eh, Se me diagnosticó una depresión endógena y comencé a tomar pastillas. Mi mamá es médico, entonces ella fue la de la idea de que yo fuera tratado psiquiátricamente, porque aparte ella también tiene esquizofrenia, y acudí a una doctora, una psiquiatra muy similar a la psiquiatra de Los Sopranos, la que atiende al protagonista, pelirroja, guapa, pero yo la trataba súper mal porque sentía que no me servía mucho la terapia. Sentía que ella solamente me escuchaba, digamos, y yo lo que andaba era buscando un consejo, algo que me pudiera ayudar, una estrategia o algo así para soportar el colegio, que era un colegio bien violento, con hartas rencillas, con harto odio, con mucha gente que le pegaban en la casa, de alcohólicos, drogadictos. No era un colegio municipal o estatal, tampoco era un colegio que se pudiera decir que fuera muy barato, pero aún así como que llegaban todos los que habían expulsado de otros colegios. Yo llegué en tercero básico y en séptimo, octavo se me diagnosticó depresión. Y la verdad es que yo era como que me volaba con la depresión, no era necesariamente algo tan negativo. Obviamente pensaba en el suicidio, estaba triste todo el día, lloraba. eh, También coincidió con la época en que empecé a conocer como los distintos tipos de vicios que tiene la vida. La masturbación, el cigarro, el alcohol, después la marihuana, que fue hasta donde llegué, digamos, no pasé de eso. Y después dejé la marihuana completamente y algunos de estos vicios los he dejado parcialmente, de cuando en vez. El caso es que a los 12 11 12 13 años empezó mi depresión y fue todo como un flujo porque yo, como digo, me volaba un poco con esa tristeza, con esa melancolía. Escuchaba canciones, me dormía, me imaginaba cosas, entonces no era del todo terrible. De hecho, mirando hacia atrás, yo siento que teniendo depresión estaba mucho mejor que como estoy ahora en términos de salud y en términos de sensaciones. No me acuerdo qué remedio tomaba, pero el caso es que eso también coincidió con mis primeros textos. Onda, yo me volaba con la depresión y me volaba con los primeros textos que escribía pensando que eran sensacionales, ¿cachai? Que eran una weá así como súper asombrosa. Eh, y eso también ocurría con ciertas series que uno veía, ¿no? Cuando yo era bien chico, 8 años, 9 años, y veía una serie de dibujos animados como Los Ositos Pau Pau, para mí esa weá era como, lo máximo, ¿cachai? Me daba una casi noradrenalina por el tema de lo mucho que disfrutaba ver eso. Era más que una emoción. Y el caso es que eso también me ocurría al principio con mis textos y con la sensación como de estar muy, muy triste, muy desolado. No era, mirando hacia atrás no era del todo terrible. En ese entonces sí me lo parecía, pero yo no sabía lo que vendría después, que era mucho peor en términos de sensación. Y por ahí por los 16 17 años yo tuve mi primer pololeo, mis primeros amigos fuera del colegio, mis primeros carretes. Entonces ahí como que se me fue pasando la depresión y fue entrando otra cosa. Y ahí entré a la universidad, ¿no? A los 18 años, recién cumplidos. Yo cumplo el 21 de diciembre, entonces siempre estoy cumpliendo a final de año lo que debería cumplir durante el año. Eh, y entré a la universidad y ahí hubo algunos problemas porque primero que nada la universidad es más independiente que el colegio. Si tú querís vaya a clase, si tú querías hacer las tareas, no es como que nadie te esté presionando, es tu destino ahí. Y obviamente lo que yo hice la primera vez que entré a la universidad fue no hacer nada, ¿cachai? Después de tercero o cuarto año de universidad yo simplemente no iba a clases, me quedaba fumando afuera, tomando café, conversando con gente y tuve que suspender mi carrera de pedagogía en inglés
porque me dio ahí sí el brote de esquizofrenia. Y fui diagnosticado por el médico de la universidad. No me acuerdo cómo se llama el psiquiatra, pero era bien interesante porque tenía como, eh, ¿cómo se llama esto? Hipertensión. Y tenía como un corte de pelo bien raro, así como pelado, pero como mechones aquí y allá. Entonces, era obvio que estaba loco en su vida privada, pero cuando te atendía, él era muy sereno, muy calmo, muy como serio, ¿no? Y relajado. La cosa es que él me diagnosticó el brote de esquizofrenia y de eso pasé a una cosa que se llama acá en Chile COSAM, que en este caso es el COSAM de la comuna de Ñuñoa. Y ahí me hicieron un nuevo diagnóstico que involucraba la esquizofrenia más un porcentaje de autismo. Y con eso yo empecé a tratarme así como un poquito más serio que en la universidad y sin embargo con toda una carga como connotativa de lo que podía ser la enfermedad y de lo que podía ser el tratamiento. A mí en lo personal no me interesaba tratarme al principio, yo pensaba que estaba bien, me sentía sano en todo sentido y que tenía una mente brillante y todas las cosas que uno siente. Y sentía que las drogas que me daban, como la tioridacina, la risperidona, eran como, no sé, como en inglés se diría constraint, como represores, ¿no? Como que me ataban. Y aparte que las sensaciones no eran muy agradables, no eran precisamente la droga legal más agradable del mundo. El primer día, sobre todo, era como una pesadilla, ¿no? Todos tus temores se veían esa noche de la primera pastilla de risperidona. Y en esa época yo estaba viviendo con mi papá en un departamento en Ñuñoa, cerca de Juan Gómez Millas, donde estaba la universidad, donde está todavía la universidad. Y mucho tiempo lo pasé así como dando bote y no atendiendo a mi enfermedad ni siguiendo mi tratamiento. Y como muy rebelde, una vez me escapé, digamos, del departamento de mi viejo y me fui a caminar de Ñuñoa hasta El Paico, dándome la vuelta por Pudahuel, Bueno, a los que viven en Chile saben que eso es mucho caminar, digamos. Es como... Al día siguiente me rescató mi viejo del Paico, que queda en otra región de donde empecé, y yo no podía mover las piernas. Yo llegué hasta como una encrucijada y dije aquí ya no doy más. Entonces me acerqué al retén de carabineros y dije por favor llamen a mi viejo que me venga a buscar. El weón me compró un sándwich, me compró cigarros y me trajo para la casa. Yo andaba con una botella de agua y una hogaza de pan y eso era todo lo que tenía y pensaba suicidarme en el puerto de San Antonio donde se me había muerto una novia que tuve. Pero el caso es que no lo logré y volví a casa. Ese era mi nivel de rebeldía. Pero en algún momento me cambiaron las pastillas, me dieron una cosa que se llama olanzapina. Actualmente también me están dando sertralina para la depresión y una inyección cada 28 días que es de Modecate. Y con esos remedios estoy bastante bien. Todavía estoy dando bote en otros temas, como por ejemplo el cigarro y el alcohol. Lamentablemente son los únicos dos vicios que tengo y son vicios productivos. Cuando me quiero ir a dormir me pongo a tomar y durante el día estoy fumando uno tras otro porque eso me mantiene como despierto y concentrado. Yo sé que Allen Carr, el que escribió estos libros de cómo dejar de fumar fácil y cómo dejar de tomar fácil y cómo dejar de comer dulce, etcétera, él diría que en realidad estas drogas no te sirven para nada, ¿cachai? Que son un mal gasto de salud, de dinero y de estética. Pero pucha, eso ya es algo que yo todavía no tengo tan asumido. Estoy como de a poquito avanzando en dejarlas, porque también tienen que ver con el tratamiento. La olanzapina tú no podís fumar y la sertralina tú no podís tomar. Entonces son vicios que son legales, es tan fácil como ir a la esquina y comprarlos, pero también son los más difíciles de dejar porque, bueno, ya se ven las estadísticas, digamos. Hay un montón de muertes al día por cigarro, por cirrosis, etcétera, que no tengo asumidas tampoco, ¿cachai? Alan Carr en su libro dice que si uno se fuma un cigarro ya está ahí con miedo, ¿cachai? De que te dé algo al cerebro, de que te dé algo al corazón.
y es parte del tratamiento por esquizofrenia. Ahora, ¿qué es mi esquizofrenia? Hebofrénica paranoide tiene muchos significados. Una de las definiciones puede ser que soy como que alucino con cosas que no existen y con cosas que sí existen. Y esa me parece como la definición más poética, porque aparte, como yo fui marihuanero y alguna vez probé el LSD, en realidad no es un diagnóstico que me cargue, así como que lo que me carga es el dolor más que nada, porque cuando uno deja las pastillas por un tiempo, te empiezan a doler las muelas, te da una angustia en el pecho, ¿cachai? Eso es lo terrible. Pero las alucinaciones son bastante, si no son mal viaje, ¿cachai? En realidad pueden ser como un buen paseo de fin de semana. Entonces, no es una enfermedad tan terrible en ese sentido. Hebofrénica paranoide también puede significar como desordenado y mal portado. ¿Cachai? Como desorganizado, alguien que no se plantea cómo manejar su rutina efectivamente, eh, y alguien que se molesta fácilmente, que está siempre llevando la contra, que no dan el gusto necesariamente a alguien que le está haciendo un favor. Y esa es una situación que yo he estado corrigiendo, también leyendo mucho y estudiando mucho al respecto, eh, como haciendo la cama, lavando la loza, pagando las cuentas de la casa, todas esas cosas que ayudan un poco, yo las estoy haciendo desde hace un tiempo ya. Y aparte de eso, estoy aprendiendo a dejar periódicamente el cigarro y el vino. Em, y ese es como mi historial psiquiátrico. Aparte de eso, una nota muy extra es que yo estuve en una cosa aquí en Chile que se llama Hospital de Día, que es como una especie de psiquiátrico part-time. Como que estáis de 9 a 5 y después te vais para la casa. Y ahí evidentemente que no se puede tomar café, no se puede tomar alcohol, tenéis que estar ordenando el lugar, limpiando. Hay horarios, entonces una hora y media te podéis fumar un cigarro en el recreo de 15 minutos. Y eso también es bueno, es como una buena estrategia médica, porque una que te prepara como para la vida laboral, si tenéis como esa rutina más productiva, es muy posible que después de hospital de día tú te dediques a un trabajo pagado, eh, que sería también de 9 a 5 acá en Chile. Estamos con las 40 horas ahora, entonces como que los horarios son un poquito más saludables de lo que eran antes. Lo otro bueno es que son como unas especies de vacaciones, porque te obligan a no tomar, a fumar menos, a tener un horario, a conocer gente. Son una especie de vacaciones, como diría Charly García, ¿no? El músico. Esta idea como de internarse para descansar un rato, ¿no? Como si no te vayas a la playa a Miami, te vayas al psiquiátrico. Y empezar a hablar de mi obra. Bueno, yo una vez hablé con una escritora también que se llama Claudia Pablaza, y ella decía en uno de sus artículos que me mencionaba a mí, digamos, entre otros escritores, que yo producía cuando tenía síntomas agudos, cuando estaba como en un umbral crítico de mi enfermedad. Y eso puede ser cierto hasta alguna medida porque eh, técnicamente, no sé si esto sucede en otras partes del mundo, pero al chileno le pasa mucho que cuando está como en un estado alternativo de conciencia hace arte, ya sea pintor, músico, es como que esa es la inspiración un poco. Y a mí me pasa también eso, o sea, eh, cuando estoy trasnochado, cuando no he dormido en la noche, o cuando estoy sin pastillas y un poco débil, en general yo siento que mi imaginación se aflora en términos como de cosas más geniales, ¿cachai? Como de cosas más brillantes. Cuando estoy tratado irregular, o sea, irregular, no irregular, irregular, lo que sucede es que estoy viviendo el día a día, entonces no me preocupo tanto del arte. Si llego a tener un proyecto, no me interesa tanto porque no me parece algo tan importante a nivel espiritual, que lo que es distinto, digamos, cuando estoy con la enfermedad a full. Ese es como el link que ella hace con la enfermedad y mi obra. Evidentemente hay muchas anécdotas en ese sentido. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo Oceana,
hice como tres manuscritos antes del manuscrito final. En uno de ellos no dormí en 3 noches seguidas y era realmente cuático, o sea, era como ver el sol ir y venir, como que el día pasaba nomás, ¿cachai? Y lloré mucho, lloré porque sentía que habían voces que me estaban humillando por lo que estaba escribiendo. El texto terminó como en unas 700 páginas e incluía un FAQ de Earthworm Jim, textos en inglés y en español, eh, cosas bien locas, así como que no sé si lo leería de nuevo porque me podría producir algo. Después de eso, hubo un segundo manuscrito que lo hice en un día, antes lo había preparado un poco antes y decidí tomarme 24 horas para escribirlo y también obviamente quedó horrible, ¿cachai? Quedó muy loco, muy desagradable y tampoco lo releería. Debe estar por ahí en alguna parte, pero no sé dónde. Joey de Friends diría que lo dejé en el refrigerador porque me da susto. Y el último texto ya fue un poco más decente y a ese me dediqué como con más responsabilidad y más ordenado. Em, y esas son como las anécdotas más o menos que tengo con la enfermedad. Por ejemplo, con Diagonales, que fue mi primera novela, la por cuarto propio. Ahí fue cuando ya me había dado el brote esquizofrénico. Entonces yo digo que la escribí un poco en tiempo real. Porque mientras yo estaba escribiendo Diagonales, las voces me comentaban el texto y me decían esto sí, esto no, guácala, yupi. No sé, como que tenía público, ¿cachai? Mientras escribía. Entonces como que no podía planear todo lo que quisiera, no tenía la comodidad del silencio para escribir, tenía todas estas ideas metidas ajenas en mi cabeza, entonces no era lo mismo que estar, no sé, pues en la playa, en una pieza vacía, sin nadie alrededor, escribiendo lo que uno quisiera, lo que te pareciera bien, y juzgando a partir de ese silencio. No, era todo lo contrario, era como estar en un reality show tratando de escribir lo mejor posible y muchas veces fracasando. Y eso también me pasaba con la lectura. Cuando me había dado recién el brote y todavía no me decidí a hacer el tratamiento, el tema de la lectura para mí era, pucha, desconcentrarme todo el rato porque estaban las voces molestándome ahí. Aparte que al principio, pese a que mis voces bueno, una que son constantes, son todo el tiempo ahí, nunca desaparecen completamente. Otra es que no son necesariamente voces tan dañinas. Onda, hay voces de niños, hay voces que son muy tiernas, que no son niños desordenados o violentos, voces de adultos que también son buena onda, o de adolescentes, o de universitarios, que yo ya las reconozco porque llevo tantos años con ellas que para mí son familiares y les tengo nombres y todo. Pero al principio me distraían mucho porque se metían en temas personales, y yo siempre he creído que son voces reales, ¿cachai? Como son permanentes y como tienen cierta identidad, no es como que eh, pudieran ser un simple síntoma de la enfermedad, ¿cachai? Me he tratado de plantear otras soluciones de por qué están ahí, cómo leen mis pensamientos y los conversan con ellos. Y una de las teorías es que son extraterrestres, la otra teoría es que son voces de ultratumba, la otra teoría es que tengo un chip en la cabeza, y así. Pero es bastante probable que sean un síntoma de la enfermedad pese a ello, o que yo esté en un show de televisión, ¿cachai? O de radio. Pero bueno, em, y la enfermedad, claro, es así. Y yo siento que hay un quiebre entre las cosas que yo escribía antes de la enfermedad y después del brote, que tienen que ver con esa atmósfera que uno crea cuando quiere escribir, que después de la esquizofrenia ya no es una atmósfera segura. Ya no es como que podáis escribir lo que queráis. Y eso también pasa cuando uno se digna a leer de todo, ¿cachai? Yo cuando era joven, me gustaba leer mucho libros que me gustaran, libros que me dijeran algo, me apelaran directamente. Entonces solamente leía libros buenos. Y si eran libros que no me gustaban, los dejaba a las 10 páginas y era simplemente plata botada. Eso cambió por ahí por 2010, 2015 quizás, donde volví a hacer ejercicio físico y eso ha sido súper bueno para la enfermedad.
contrarrestar la enfermedad, digamos. Y otra es que me puse a leer metódicamente, así rigurosamente. Y entonces he leído muchas cosas que no me han gustado, pero que me han enseñado qué hacer y qué no hacer en términos de escritura. Incluso el primer libro, Cerdo en una jaula con antibióticos, gracias a eso yo por fin lo pude leer como un lector objetivo y no como una persona que no sabe lo que está leyendo y que no sabe si es fabuloso o una mierda. Realmente era una mierda, que lo releí y no sabía lo que estaba haciendo, pero tenían, muchas cosas tenían solución, era cosa de ponerle unos nexos, cambiar ciertos detalles, y otras cosas había que cambiarlas completamente. Nunca he leído los siguientes libros, no he querido leer Mutación y Registro, por ejemplo, porque siempre me pareció el mejor libro de la obra, pero probablemente no lo sea, ahora que he leído tanto y diferentes cosas. En cualquier caso, ¿cómo se llama? Con la enfermedad pasa algo parecido en términos como de... No, perdón, perdí el punto, no se me fue. Eh, bueno, en cualquier caso con la enfermedad como que uno necesariamente se distrae, ¿cachai? Como que y eso cambia con el ejercicio físico, eso cambia cuando uno es más metódico con el lector, como que tiene como, eh, te pones como en un estado de salud donde eres capaz como de mirar más claramente ciertas cosas. Incluso la lectura ayuda en términos cognitivos, en términos de memoria, y si eres alcohólico, y si eres cafeinómano, y si fumas todo el día, hacer ejercicio y leer mucho te ayuda, caleta, considerando además que los remedios tienen efectos secundarios, y uno de ellos es, pucha, que se te olvida lo que hiciste hace 5 minutos, y otros que son más desagradables, que no los voy a mencionar. Los temblores. em, Incluso hay remedios que te dan para la enfermedad que te producen como que son contraproducentes, que esté como que puede ser, no sé, no sé, que parece que agravaran la enfermedad, ¿cachai? Que incluso que te pueden dar epilepsia, por ejemplo, no solo temblores, sino como convulsiones. Y en Chile, desgraciadamente, el tratamiento no ha evolucionado tanto todavía. Recién están llegando remedios nuevos como la olanzapina, el Lanzap, pero la terapia electroconvulsiva sigue usándose, lo cual a mí me parece tremendamente nazi de parte de este país. Es como que no hubiéramos evolucionado en 50 años. Y cosas como la lobotomía, ¿cachai? El TEC. Entonces no tiene sentido, es como medieval. Y cosas más amigables como que todavía no hay. Pero en términos de la terapia misma, como conversar con el psicólogo, con el terapeuta ocupacional, con la trabajadora social, esas cosas yo creo que se han evolucionado en algunos sectores. No en todos, pero en el COSAM donde yo estoy ahora, en La Reina, sí, te tratan con mucha más humanidad. Em, y bueno, no sabría qué más contar al respecto de mi enfermedad y mi obra. Tengo muchas anécdotas que sería como volver atrás y pensar como ya en cosas más profundas que supongo que no tiene sentido entrar ahí. Pero, y aparte, digamos, para llegar a esas cosas y a esas anécdotas, quizás requeriría otro video más o incluso un libro completo. Em, pero, ¿cómo se llama? Me parece que, así como palabras finales del video, decir que la enfermedad es terrible y fascinante, como dirían los Gods and Astronauts, una banda post-rock, es violento y es brillante. O sea, tienen lo bueno, pero también tienen lo malo. Hay que tratarse, no hay que hacer el weón, no hay que hacerse el loco, hay que ser loco tratado, porque si no te estáis perdiendo de lo que te queda de vida, ¿cachai? Si no estáis muriendo lentamente, ¿no? Y como se sabe, bueno, que esta es una enfermedad jodida igual, si uno busca como sea, umbral de vida, ¿cómo se llama? Extensión, lapso de vida de la gente con enfermedades mentales. La esquizofrenia tiene un lapso bien corto de vida. O sea, yo siempre estoy posteando en Facebook, aprovechenme porque les voy a durar poco. Eso pasa con la esquizofrenia también, desgraciadamente, aunque uno se trate. O sea, está el caso de David Foster Wallace, que el weón tenía depresión y dejó las pastillas y se terminó suicidando. O sea, hizo el experimento de dejar el alcohol,
Y como se envalentonó, dijo, ah, ya voy a dejar las pastillas para probar cómo es la vida real. ¿Y qué pasó? Que era demasiado heavy, ¿cachai? Debió haber considerado más complejamente como su problema. Eh, y otra cosa que pasa con la esquizofrenia, bueno, es que uno se vuelve un inútil. Entonces hay que tener cuidado con eso porque la sociedad, especialmente a esta edad, te ve como un ser productivo y no podías estar como toda la semana o todo el año con esquizofrenia. Tenés que estar tratado porque necesitáis hacer la cama, bañarte, peinarte, lavarte los dientes, ir a trabajar, volver de trabajar, pagar las cuentas, ir al supermercado, ¿cachai? Todas esas cosas que si tenías esquizofrenia no podías hacer porque quedas inutilizable, ¿cachai? Eh, Antes de terminar, me gustaría decir una poca cosa sobre como los efectos que he visto de mi enfermedad, que una es que queda inutilizable y otra que se anula un poco el factor cultural de la vida, porque vivimos todos como súper racionalmente, como según estructuras sociales y códigos y reglas y formas de actuar, y todo eso se ve anulado con la esquizofrenia. La gente no lo entiende porque nunca lo ha sufrido y no sabe cómo podría ser la vida así. Y la verdad es que es súper heavy que la vida deja de ser vida así. Se vuelve como una especie de malestar con imágenes. Es una cosa muy desagradable. No se puede interactuar normalmente en los peores momentos de la enfermedad. Incluso creo que hay unos tipos que hacen como escáneres cerebrales a la gente que sufre de enfermedades mentales y cuando se lo hacen al esquizofrénico resulta que el esquizofrénico tiene un daño cerebral por culpa de la enfermedad. Entonces, como que decir ese tipo de cosas, bien en resumen, pese a que ya fue media hora. Así que eso, esa es como mi autobiografía en relación de la obra literaria y la enfermedad neurodivergente. Espero que les haya servido, agradecerles nuevamente a Gladys Mendía, a la editorial, al equipo, a ustedes por ver esto y espero que les haya resultado ilustrativo. Que estén muy bien. Perdón, me fui en la volada y se me olvidó leer el texto. Esto es de Mutación y Registro, mi primer libro publicado de cuentos. Voy a leer el texto final que es bien breve. Se llama Valor de X. El clip apareció al lado de la despensa, el clip ahí, justo en el lugar, agarrado. El cable no sabía, te juro, tantas cosas. Y los dientes, música electroindustrial. Aunque parezca una reiteración, un boom atónito, apagado, célebre. Un boom de cómic y salir disparado como cartas, Dorios. Pegatinas de chicle Cowboy Joe cerca de un McDonald's que a las 2 de la tarde parece la imagen que tenemos del sol. Hilos más bien bienes de cabizbajos judíos. Seinfeld era como el pecado de los campos de trigo, como siluetas desinenciales, golonfinas de la intertextualidad. Y salir disparado, disparatado, disasociado, distensionado, disconforme, dilo bien antes de que llegue esa palabra. Y del pensamiento a la palabra, Dios era la palabra y Dios era amor. Como todo, como esto. Como pequeñas frases en el Teatro Providencia, como dilatados pesares a la entrada de la Blondie, como gritos apagados en tu casa de carácter ecoico vuelta en la calle agudeza plana y tú lo sabes. Porque Cami era la palabra, Cami era el sentido que le dábamos a las cosas, pasajes, senderos, solapas, sensatez, un augurio plantado en la página, la razón de ciertos caminos, de aquellas tardes, la persona que tomaba cuentas en una plaza, las desinencias y los actos, el gusto por decirte quiero después de la llamada. Cami era la repulsión y los espejos, el día, su mañana, la extensión del espacio entre la punta de dos dedos. Y nada cuando las grietas se alzaban en plegaria, nada cuando éramos el símbolo, nada a la hora de los pelasgos y los etruscos sonreían y gemían en el espacio. Nada y Cami la nada y nada tomando nada, Cami sonriendo, sacando de pronto, golpeando, estirando, convulsiones y Cami la nada. Destrozarte como un paco contra la pared, destrozarte como la bala en la carretera, destrozarte, abstraerte, maquinar la salida de un espacio en el vacío, lapidarte, cuando ya no te tocas, destrozarte, eliminarte, deconstruirte, borrarte y hacer nuevas imágenes del canal 2, destrozarte como si de esto dependiera mi vida y tú, eres todo menos esto, serás todo menos y más, fuiste todo menos todo igual cero, valor de X. Ahora sí, gracias.
A todos, soy Antonio Di Bianco desde Italia y estoy aquí por contarle un poquito de mí y hablarle de mis neurodivergencias. Bueno, tengo una neurodivergencia diagnosticada que es la discalculia, un trastorno específico de aprendizaje que no tiene nada que ver con inteligencia. Bueno, en general todos los trastornos específicos de aprendizaje no influencian la inteligencia de la persona, sino algunas cosas específicas. En mi caso, ehm, tengo una forma diferente de procesar los números, las cantidades, el tiempo. Y ha sido muy particular mi proceso porque pudo entenderme y pudo mejorar en el tiempo, primero volviéndome psicólogo y luego siguiendo con los estudios. Así que básicamente el funcionamiento cognitivo está intacto, es solamente, decimos, una diferencia estructural de procesar las informaciones. Obviamente, em, cuando era en la escuela, de niño, de adolescente, ha sido muy difícil porque me he sentido tonto, no entendía y la cosa que más me da tristeza es que los profesores no tomaron en consideración la cosa de ninguna forma y eso ha sido muy frustrante. Pero afortunadamente en el tiempo, una persona creciendo sigue adelante. Me gustaría contarle también que tengo un'altra cosa que se podría, decimos, considerar como neurodivergencia porque sale desde los, decimos, funcionamientos neurotípicos, que es el hipereficiencia mental o la hipersensibilidad. No se habla mucho de esa condición, pero es una condición que interesa el 20% de la población mundial. Básicamente, decimos, para hacer las cosas sencillas, el cerebro procesa de forma mucho más intensa los estímulos externos y la persona interesada desde esta condición elaboran también de forma mucho más intensa las emociones y los detalles. Y básicamente es como si el cerebro nunca se apaga de verdad. También esa cosa es algo que sigo aprendiendo y aprendí cómo manejar en el tiempo, pero puedo utilizar esa condición por, decimos, direccionarla a mi creatividad. Yo soy escritor, escribo desde el 2011, desde el 2019 empecé a publicar también al exterior, en el mientras empecé a estudiar idiomas, por eso aparte de psicólogo me he vuelto en el tiempo poliglota, hablo italiano, bueno, siciliano, que es el dialecto que se habla en la región donde vivo en Italia, que también se considera un idioma, inglés, español, portugués y estoy aprendiendo el francés también. Bueno, como le estaba diciendo, volviendo al tema de la escritura, me encanta escribir, hablar de emociones, de mis cosas y veo que mi forma de escribir es mucho más universal porque hablo de mí, pero hablo también de cosas que interesan un poco a todos. Y ese año en Italia publiqué la segunda edición de mi libro de poemas que se llama Que sejan ojos nuevos, que publiqué en 7 idiomas. Estoy hablando de escribirlo también, traducirlo, disculpen, traducirlo también en árabe o en alemán, pero vamos a ver qué tal. Aparte de eso, por el mercado italiano he publicado también un otro libro ese año, que es muy conectado con el primero que he mencionado, que se llama Las cosas que no gritan. La historia de ese libro es muy particular porque básicamente pudo colocar todos los poemas, todos los trabajos que yo publiqué alrededor del mundo desde el principio de mi carrera, desde el 2011. Y ha sido muy interesante y muy divertido. Es como una promoción inversa, ¿no? Invertida, porque yo me ocupé personalmente de todas las
poesías, en el sentido que participé a concursos, hablé de esas en el programa, en entrevistas y tuvo también muchas publicaciones. Así que esa es la cosa más bonita de mí. Por mí escribir es algo que no puedo, a cui no puedo renunciar, es parte completa de mi vida y de mis cosas. Bueno, espero de seguir, me encanta siempre continuar a escribir, espero también de escribir pronto un, eh, un otro libro, pero espero esta vez sea un romance, la verdad tengo muchas ideas también, me encantaría hablar de un poquito de cómo ha sido mi vida, porque eso me dio problemas, eh, tuvo bullying en mi vida, es algo, una herida que eh, me hizo entender muchas cosas, me enseñó muchas cosas de formas muy duras, pero eh, seguramente sin esto no sería el adulto que soy hoy. Bueno, antes de continuar a contarle mis cosas, quisiera escribir, disculpen, me estoy emocionando, quisiera comentarle, leerle un pequeño idioma que se llama Te he buscado. Voy a proceder. Te he buscado. Te he buscado, cuánto te he buscado, en las noches vivas de Sevilla, en la magia de San Francisco, en los colores de Ámsterdam, en las calles de Londres. Te he buscado volviendo a casa y te he buscado yéndome. He cambiado de forma y de idioma para encontrarte donde no creía que estuvieses. He rezado por encontrarte. Me he perdido por las cosas del mundo para que te pudieses cruzar conmigo, pero tú no estabas. Estaba agradecido por tu ausencia y me marché. Cada día, cada noche, cada amanecer, cada pensamiento es para ti. Estoy listo para amarte. Corres. Bueno, ese poema habla básicamente de la búsqueda del amor. El amor, pero no solo en el sentido de pareja, el amor en general, de conexiones con los seres humanos. Y eso es lo que hice yo en todos mis viajes, porque creo que básicamente abrirse al mundo, conocer otras culturas, otras cosas, conectarse con las personas sea esencial para que las cosas funcionen en ese mundo. Especialmente ahora, todos necesitamos no tener miedo al próximo, estar abierto, entender, ponerse, ¿cómo se dice? La pata de los otros, algo así. Bueno, me perdonarán el caso de R, pero creo que entiendan que por mí los seres humanos son puentes y son maravillosos y son obras de artes. Y creo que esa sea la forma más pura de amor. Bueno, volviendo un poquito más a mí, como le había comentado, soy psicólogo, tengo 20 años de escolarización, soy un poquito nerd, la verdad. Eh, He estudiado eso, he estudiado recursos humanos, cómo enseñar en la escuela, más copywriting, ¿qué más? Mi sueño es de volverme periodista acá en Italia y bueno, hice también todos los papeleos por ser reconocido con mis títulos en España y a Malta. Básicamente terminé de estudiar, empecé mi práctica y luego pasé 2 años estudiando porque no podía más de estar sentado todo el tiempo sin vivir ni nada. Así que después de eso decidí mudarme a Malta, tener una experiencia de vida allá. No ha sido sencilla, pero he crecido mucho, he aprendido mucho. Obviamente hubiera esperado en algo mejor, pero no pasa nada. Estaba todo en mis planes de hacer esa experiencia, después volver. Ahora estoy planeando de ir por otros lados. La verdad que acá en Italia la vida parece bastante aburrida. Económicamente el país está deprimido, los salarios no crecen, el costo de la vida es bastante alto y también hay muchas cosas de la cultura italiana que no me gustan. Yo creo que socialmente, a nivel social, los italianos tienen que aprender mucho más de tolerancia,
y de respeto en general. Así que no me reflejo en esa sociedad. Am, pero bueno, obviamente acá estoy y tengo que encontrar la forma de hacerlo funcionar. No siempre es sencillo, muchas veces me aburre un montón, pero al final es algo que conozco. Hay otras cosas en mi país que me encantan, la comida está excelente, y hay un buen clima también. Hay otras pequeñas cosas que son buenas, ¿no? Como que aunque hay muchas cosas donde yo siento que la gente es cerrada, por otras cosas las personas son mucho más abiertas, o sea, son mucho más como generous. Eh, bueno, creo que me entendieron. Bueno, volviendo a nosotros, mis otros amores sobre la creatividad. Bueno, he experimentado más o menos casi todos los tipos de escrituras: haiku, drabble, poemas, artículos, microcuento, cuento. Y luego, por mucho tiempo me dediqué a fotografía. Tuvo como una muestra en blanco y negro de fotos, tuvo algunas publicaciones y recién me dediqué también a cocinar un poquito. Pudo traer en Brasil, en esa revista brasilera, como una rúbrica, si así se dice, donde hable de las recetas típicas de mi región. Entonces, yo vivo en Calabria, en Italia, que es una región del sur de Italia. Entonces exporté recetas calabro-italiana hasta Brasil y ha sido muy divertido. Me ayudó mi prima, que ella es chef, y luego tuvo algunas publicaciones de eso a Italia, y incluido coloqué una de esas recetas en la versión italiana de mi libro. Aunque si me escucharán hablar así, yo la verdad que soy muy inseguro y un poco tímido de vez en cuando, así que no he traducido completamente el libro en los otros idiomas. En los otros idiomas coloqué solamente los poemas. Veré qué cosa será en el futuro, no sé cómo, no sé cuándo, pero seguimos adelante. Bueno, ¿qué más quisiera contarle? Ahora vamos a ver qué tal con la vida en ese año, porque espero de encontrar trabajo para así empezar, de volverme copywriter, de ver qué hacer por el periodismo. Y sí, había comentado que tenía muchas ideas sobre cómo escribir cosas. Y le he comentado que tuvo problemas de bullying también por la neurodivergencia que tuvo. Y voy a leerle un otro poema. Eso es mucho más cercano, aunque habla de cosas pasadas. Se llama Casa de Brujas. Han tejido la red, pero no para los muestros. Culpas que no tengo en el horror que se evapora, marcado pero sin pecado. Fijo sus ojos oscuros y disuelvo los pensamientos. Jaulan palabras al viento, porque sus tinieblas, ay, disculpen, lo he ido a imprimir muy pequeño. Bueno, porque sus tinieblas son frágiles, incapaces de ver quién soy en realidad. Persiguen las sombras de sus mentes aplastadas. Me llamaron diferente, afilando palabras y espadas. Mientras me iba, caminé entre el humo de sus mentiras. Recogí los pedazos de mí que intentaban ocultar, mientras cavaban fosas llenas de vacío. Pensaban enterrarme, pero esa lápida no lleva mi nombre. Soy la bruja que no pueden quemar, la llama que no deja de arder. Bueno, ese poema creo que habla efectivamente del bullying, habla también de los, ¿cómo se dice? De las etiquetas, del miedo de aceptar a los otros.
Y con todo el trabajo personal que hice en el último año salió, porque era una verdad que nunca había contado. Yo creo que es súper importante ser personas buenas con el próximo, porque no sabemos qué cosa está pasando con su vida. Bueno, después de esta charla así muy de corazón, de alma, después que le he contado un poquito de lo que hago, que no hago, quién soy, los dejo. Estoy feliz, espero que me escucharon. Me encuentran en Instagram como anthonyde.white. Y si quieren profundizar un poquito más en mis escritos, en Amazon encuentras el libro que se llama Ojos Nuevos. Y acá estoy por cualquier otras cosas. Así que nos vemos, muchas gracias y que se cuiden. Chao.